Ok, muy bien. Por favor, abran la poderosa a Mateo, capítulo 8. Mateo, capítulo 8. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Mateo, capítulo 8. Estamos y continuamos nuestro estudio en el Evangelio de Mateo. Tomamos un tiempo, casi 2 meses, 3 meses, estudiando el Sermón del Monte. Y ahora el Sermón del Monte se acaba y Jesús baja a la montaña. Y así se escuchó la montaña, no sé si. Quiero dar un breve contexto para cuando leamos podamos tener un encuentro con lo sagrado y lo especial que son las Escrituras. Hasta ahorita el Evangelio, nuestro estudio del Evangelio de Mateo, este pasaje ha sido, creo que uno de mis favoritos. Hemos dicho en el Evangelio, en el Sermón del Monte, que todo lo que Jesús está enseñando está describiendo quién Dios es. También hablamos del simbolismo, que Jesús sube a la montaña y se sienta dándonos un eco de lo que Dios hace en el Antiguo Testamento, donde Moisés sube, tiene un encuentro con Dios, recibe la ley de Dios y baja para enseñarla. Pero ahora no hay necesidad de un Moisés porque Jesús, Dios mismo, es el que está enseñando. Muy bien. Y estamos en el capítulo 8, pero para entender un poquito más de contexto, vayan a ir casi al final, en el 7:28. Muy bien. Y ahí vamos a comenzar a leer. So we are in the Gospel of Matthew. You need these ones? Okay, this is probably me. Entonces, we're in the Gospel of Matthew, and so we've taken some time to study out the Sermon of the Mount. Jesus went up on the mountain and sat, and he taught, and there's echoes there of the Old Testament, but no longer, Moses is no longer needed. Now God himself, Jesus, is the one teaching from these mountains. And mountains are very special in the Gospel of Matthew, is where God reveals God's self and provides. And so we're going to start here in chapter 7, 28, 29 to give us a little context at the end of the Sermon on the Mount. I'm going to read it in Spanish. El versículo 28 dice, 7:28 dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. En otras palabras, la audiencia está diciendo, ¿quién es este? ¿Por qué enseña con autoridad? Y hace una semana aprendimos de lo importante que es para todo maestro de la ley en este contexto a no tener autoridad. Porque tener autoridad era una falta de respeto. Tener autoridad es como compararte con Dios. Entonces todo rabí y todo maestro, después de una lectura, después de una interpretación, decía algo, estas son las palabras de Dios. Pero Jesús está diciendo, estas son mis palabras, algo que ningún rabí podía hacer, porque tú eres un ser humano. ¿Quién eres tú para decir que tienes esa autoridad? Pero Jesús no utiliza el lenguaje de un rabí, utiliza el lenguaje de Dios mismo. ¿Amén? Entonces, ¿quién es este que está enseñando con autoridad? ¿O quién es este que se está revelando como que Él es Dios? ¿Amén? ¿Is my mic off? Oh. Ok. ¿Quieres que use el otro? Para gritar. Yeah, let's do it. Ok, ahí está. ¿Mejor? Ok.
Entonces termina con esta descripción de autoridad. And so there at the end of the Sermon on the Mount, people are saying, why is he teaching with such authority? And again, no rabbi would ever teach with authority. They would say, hey, these are the words of God. Jesus doesn't use the language of a rabbi. He says, these are my words. Saying what? I am God. And so that's why the people are, why does he have so much authority? And now in all of chapter 8, he's going to show us what kind of authority he has. Y ahora en el capítulo 8 nos va a enseñar quién es y cuál es su autoridad. ¿Muy bien? So comenzamos en el capítulo 8. You can follow along in your English Bibles if you want. We're going to read chapter 8, verse 1 through 17. Vamos a leer el capítulo 8 del 1 al 16. ¿Listos? ¿Listas? ¿Qué tan importante va a ser lo que va a hacer Jesús aquí? Inmediatamente después de su sermón del monte. Piensa en eso. Acaba de terminar su sermón del monte. Lo que sigue es sumamente importante. Porque hemos estado sentados, la audiencia ha estado sentada escuchándolo, él ha estado sentado enseñando y ahora se para y baja de la montaña. Y lo que va a hacer describe quién y cómo es Dios. And this is a very important passage. Again, he sat on the mountain and he taught. Now he's going to get up and he's going to come down the mountain. And so what he does right after the Sermon on the Mount is very important and very descriptive of who and how God is. Dice, versículo 1, cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, lo siguió grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Le dijo. Jesús extendió la mano y que tocó al hombre. Si quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de lepra. Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? El que en la montaña se ha revelado como Dios. ¿Qué hace? Al bajar, extiende la mano y toca a un hombre que tenía lepra. En el Antiguo Testamento, esta lepra está asociada con un tipo de pecado que has cometido. Y estas personas son excluidas socialmente por riesgo de contaminar a otras personas. Con estos no te quieres juntar. Algo hicieron y te lo pueden contagiar. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué es lo primero que hace al bajar de la montaña? Toca a este hombre. ¿Qué nos dice eso de Dios? ¿Qué nos está diciendo el Evangelio de Mateo? En Marcos, este milagro está en el capítulo 1 y hay consecuencias y nos da otra narrativa. Aquí Mateo lo pone como el primer milagro después del sermón del monte. Intencionalmente, demostrándonos que personas que han cometido graves errores, que personas que han sido excluidas socialmente, que personas que están sufriendo, se pueden acercar al Dios Santo, interactuar con Él, y Él dice,
sí quiero. Y los toca y los sana. Y después, ¿qué hace? Lo manda a ofrecer las ofrendas que requiere Moisés o la ley. So, la otra parte que está haciendo Jesús aquí, está poniendo en práctica todo lo que enseñó en el Sermón del Monte. ¿Vino a eliminar la ley o a cumplirla? La interpretación de los fariseos, en su interpretación de la ley, solo era exclusión. Jesús no vino a cancelar la ley, pero a cumplir su intención. ¿Y qué hace? Sana a este hombre y le dice, ve a participar en la ley para que socialmente seas sano y ahora seas incluido y restaurado. ¡Wow! ¡Qué increíble lo que está haciendo Dios! And so, what is the first thing Jesus does come from the mountain? He reaches out and touches a man. What kind of man? A man with leprosy. In the Old Testament, this is associated with sin. And these people are socially excluded because you may contaminate someone else. And so it's very symbolic that after the Sermon on the Mount, as God, Jesus, is coming down the mountain, there is an excluded man who possibly made some major mistakes in his life. He's able to approach the holy God. And Jesus says, I am willing. And look at that symbolism there. God reaching out and touching the broken man and healing him. And everything we're going to see in the rest of the Sermon on the Mount, rest of Matthew, is going to be Jesus embodying what he taught in the Sermon on the Mount. What does he do to this man? Hey, go, offer your sacrifices that Moses ordered, which is the law. He didn't come to cancel the law, but to fulfill it. So we're going to see all of that. Increíble lo que hace Jesús. Después, continuamos. Let's continue. Verse 5 through 13. 5 al 13 dice, al entrar Jesús a Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Este es un soldado romano, líder de 100 más soldados. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Wow. Señor, no me merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Verse 9. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve, y va, y al otro, ven, y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Moisés, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los súbditos del reino se desechará afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora, aquel siervo quedó sano. El primer milagro, extiende la mano y toca a un hombre y lo sana.
vemos el toque de Dios. El segundo milagro es la palabra de Dios. Y el segundo persona que es sanada es un gentil, es un extranjero, es un servidor, parte del ejército de Roma. Es el enemigo de Israel. Pero ¿qué nos ha enseñado Jesús en el Sermón del Monte sobre enemigos? Ama a tu enemigo. Todo lo que Jesús enseña en el Sermón del Monte ahora lo va a hacer visible, nos va a dar un gran ejemplo de qué significa amar a tu enemigo. Y este hombre no tiene necesidad, pero su siervo sí. Y esa palabra siervo puede ser un niño pequeño, un joven, no sabemos, pero no es un israelita, es alguien romano. Y se acerca este hombre a Jesús, este gentil, este líder de ejército, en frente de toda la multitud. Un gentil acercándose a un rabí. Y me encanta esta pintura. Vemos a este centurión, este líder, acercándose a Jesús. Y vemos a los que lo están escoltando tratar de detenerlo. No te hinques. Tú eres nuestro jefe. Nosotros somos mejores que estos israelitas. Nosotros les ordenamos a ellos qué hacer. Pero en esta pintura vemos a este hombre tener esta fe, este respeto, este honor. Y después vemos a Jesús extendiendo su mano para tocar a este hombre, para interactuar con este hombre, pero vemos a la gente de su tribu, de su nación, tratar de impedirlo. Se ven confundidos que algo así no había ocurrido. Es una pintura basada en el pasaje, pero nos enseña esto. También si viéramos esta pintura físicamente, veríamos que atrás está gris, triste, oscuro, y el que tiene más color de vida es Jesús. And so this is just an art piece kind of showing us how unique this encounter was. You can see the soldiers trying to keep their captain, the centurion, from kneeling down, and he's kind of pushing them off so he can kneel down. You can see Jesus' followers trying to keep him from interacting with this Gentile, this oppressor, this traitor. And yet Jesus is trying to reach out. And you see this encounter taking place there. And this is the second miracle described here in a very intentional way. First, it was an Israelite who was excluded. And now it's what? A Gentile. And then Jesus says, you have more faith than any Israelite I have encountered. It's a foreshadow that in Matthew 28, God is going to send his disciples to all nations, to the Gentiles, recognizing that there's faith there. And the word servant can mean either one of the soldiers under the centurion's army, or it can mean a child or a kid. Amen? Entonces es muy simbólico este segundo milagro, diciéndonos que los que son excluidos por su linaje o por su raza, ahora no son excluidos. Ahora igual ellos pueden ser parte. Y más que eso, pueden hasta aún tener una fe mejor. Y después Jesús nos dice esta parábola, ¿no? De este ejemplo de que va a venir gente del oriente, de esto, pero está hablando de la gente judía que va a venir. Y dice, muchos van a creer, pero algunos no, se van a perder la oportunidad. Pero este hombre
que ni siquiera creció en nuestra cultura, que ni siquiera se le ha enseñado de Dios, me ha escuchado y cree en mí. Que Jesús queda asombrado. También deberemos de notar que Jesús estaba dispuesto a ir a la casa de un centurión, de un soldado romano, de un gentil, algo que ningún fiel judío debería o podía hacer. Pero ¿qué hace Jesús? Está la disponibilidad de Dios de entrar en lugares donde no debería de entrar. También eso nos dice muchísimo de quién y cómo es Dios. You know, we should also know that Jesus was actually willing to enter this home. No faithful Jew was allowed to enter a Gentile's home, let alone a soldier's home. And yet there's this willingness of God, right? Embodying what he taught us in the Sermon on the Mount, to love your enemies. Muy bien. Vamos a leer el tercero. Let's read the third one. Pero antes de seguir, usualmente ayuda tener una clase cuando podemos interactuar, cuando sonríes, cuando ves a la Biblia, si escuchas algo que tiene sentido, interactuar, ¿no? Antes estaba aquí abajo y no los veía muy bien, y ahora que los veo, hay que tener ese contacto, ¿no? Al rato van a estar gritando por cualquier jugada. Pero bueno, no es para mí, es para nosotros. Amén. Muy bien, vamos a seguir. Verse 14. Versículo 14. Cuando Jesús entró a la casa de Pedro, vio a la suegra de que estaba en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella, lenguaje simbólico, se levantó y comenzó a servirle. ¿Qué vemos aquí? El primero fue un israelita excluido. El segundo, un gentil excluido. ¿Y quién más son los excluidos en esta sociedad? Las mujeres, las ancianas, las vulnerables. ¿Y qué hace Jesús? Otra vez toca. Pero más aún, ahora entra al hogar y toca a esta mujer, la sana. Y se levanta y empieza a servir. Se nos viene a la mente nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras madres. Ahora, Jesús no lo hizo, tengo hambre, déjala sano para que me sirva. Hombre, si estás pensando eso, cambia tu filtro. Nos está diciendo que cuando Dios nos ayuda, nos levantamos y participamos en su misión. Amén. Me encanta esta pintura. Me recuerda a mi abuela. Mi abuela que está en cama, su lado izquierdo está, su lado derecho está paralizado. Ya no puede hacer lo que le encanta, darnos de comer, servirnos. La última vez que fui a Tepic a verla, estaba ahí con mi tío, acabamos de comer y estamos hablando de qué se nos antoja. Porque así es la vida. Y empezamos a hablar de todos los platillos que mi abuela hacía. Y muy triste me dijo, y ahí quedó, ya nunca los vamos a probar. Y uno de los grandes dolores de mi abuela, porque ella está consciente, es de que no puede hacer lo que ella quiere, que es darle a los nietos de comer, darle a sus hijos, darle la visita, porque es su manera de amar. No es obligación, es amor. Y me imagino a esta mujer, que no podía hacer
lo que deseaba. Y entra Jesús, la toca y la sana. And so now what does Jesus do? He's healed an Israelite that's excluded, a Gentile who's excluded, and who's the third group that's typically excluded besides those who have diseases in Israel and those who are foreigners? It's women. And what happens? He heals and restores this woman's faith and hope. And I share a little bit about challenges with my grandma and just her heart to want to serve. But it's also here, what it's telling us is when God touches us, when God serves us, we stand up and we start serving God. We start participating in the kingdom of God. Again, this is all leading to go and make disciples. And he says, teach them what I have commanded you. Sometimes we think, let's teach what our church says. No, let's teach what Jesus says. That's a whole other sermon. We're going to get there. So, ¿qué vemos aquí? ¿Por qué estos tres milagros? Deberías de cuestionar la escritura. ¿Por qué? ¿Por qué estos tres? ¿Por qué no otros? ¿Por qué tomó este milagro y lo puso aquí, Mateo? ¿Por qué puso estos tres seguidos? ¿Por qué hablar de estas personas excluidas? Porque nos está diciendo que el reino de Dios restaura e incluye a los que son marginados. Que cuando hay problemas personales, el hombre de lepra, cuando hay problemas sociales, el centurión, y cuando hay problema en nuestro hogar, hay un Dios que está disponible, un Dios vivo y presente, que entra en esos espacios, que dice, sí quiero, sí puedo, y entra en nuestro espacio personal. Pero como el hombre de lepra, tenemos que iniciar. Tenemos que ir a interactuar con Dios. Y entra en los espacios sociales llenos de división, injusticia y corrupción y abusos. Pero hay un Dios que ahí también está restaurando. Y algo que deberíamos de notar aquí, la diferencia entre la autoridad de Jesús, la autoridad de los rabís, la autoridad del templo y la autoridad de los romanos. ¿A quién está manipulando Jesús? A nadie. ¿A quién está controlando? A nadie. ¿Está haciendo estos milagros para espectáculo? No, porque nos acaba de decir en el Sermón del Monte, no hagan sus obras enfrente de los demás para llamar la atención. No anuncien sus obras con trompetas como lo hacen los fariseos. ¿Qué lo hace? A este hombre, hey, no le digas a nadie, ve. Eso es algo personal. ¿No? Entonces vemos que Jesús encarnando todo el sermón de el monte aquí. And so we see Jesus has entered a personal life of a person who's excluded. Jesus has entered the social divide between Israelites and the oppressors, or the Romans and the Gentiles, foreigners, and the personal home. So Matthew does this beautiful structure that after the Sermon on the Mount, God comes down from the mountain, helps someone personally, deals with the social challenge, and enters someone's home and repairs and helps their family. Isn't that everything we need? ¿A poco no es todo lo que necesitamos? Un Dios disponible. Pero de nuevo, el hombre de lepra participó. El centurión participó. Y después de ser ayudada, la mujer ¿qué? Participó. ¿Qué nos llama la atención ahí? Y finalmente, and so let's wrap up how Matthew closes this section. En el versículo 16. Al atardecer, le llevaron muchos endemoniados, y con una sola palabra Jesús expulsó a los espíritus
y sanó a todos. Oh, perdón, me brinqué. ¿No? No, muy bien, ok. Esto sucedió, versículo 17, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Fíjate lo que dice aquí. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Y si tienes una Biblia, ahí te da una letra, una señal, y está hablando de Isaías, ¿qué? 53. Isaías 53, que siempre habla del servidor que sufre. Que típicamente este pasaje se asocia con ¿qué? Con Jesús en la cruz. Pero Mateo no asocia este pasaje, esa profecía de Isaías 53, solo con la cruz. Lo conecta con ¿qué? Con todo el ministerio de Jesús. ¿Por qué es importante eso? Porque a veces pensamos que Jesús solamente carga nuestras enfermedades, que solamente carga nuestras penas, que solamente soporta nuestros dolores en la cruz. Y de acuerdo a Mateo, no es así. Es en todo su ministerio. Y Dios es un Dios vivo, presente y activo. Entonces, ¿está Jesús en la cruz ahorita? No. ¿Dónde está Dios? Mateo nos dice, Dios con nosotros. ¿Y qué está haciendo? Ha bajado de la montaña y está con nosotros. Y si tienes retos personales, puedes acercarte a Jesús con tus penas, con tus dolores, con tus amarguras, y Él está dispuesto a ayudarte. Si sabes que otros seres queridos, otros retos, hay necesidades, puedes ir ante Dios y mediar por ellos. Y si hay retos en tu hogar, hay un Dios vivo, presente y activo que puede ¿qué? Cargar con los dolores y las angustias que actualmente hay en tu hogar. Pero lo tenemos que dejar actuar. ¿Tienes retos personales? ¿Cómo te afectan nuestros retos sociales? ¿Hay necesidades en tu hogar? ¿Crees que Dios está vivo, activo y presente, dispuesto y disponible para restaurar esas necesidades personales? Para seguir obrando en medio de estas divisiones y tensiones y redadas y todas esas injusticias? Y los retos en nuestros hogares, que se van y regresan y ahí están, pero hay un Dios que nos puede tocar, porque es un Dios que dice que carga nuestras necesidades. De nuevo, no solamente en la cruz, pero en todo su ministerio. ¿Y cuándo es su ministerio? Aquí no, ahorita. Dios está obrando. Amén. Tengo una pregunta para nosotros, para reflexionar, y después vamos a tomar comunión, pero dejaré un repaso en inglés. And so in closing, to kind of recap, it's so important to note why Matthew puts these three miracles right as Jesus descends from the mountain. He helps someone personally, he helps a social situation, and he enters someone's home. But in all three, God was not acting alone. People had to respond. And so this man initiates, says, "Are you willing, God?" And he's helped. This other man, he didn't have a need, but someone who was loved one in the middle of a need, even though there's a social divide, he goes to Jesus. And then Jesus enters a home, and as soon as he helps this person, she gets up and she participates in God's mission there. And so do we have personal needs? How do the social needs affect you? And are there any household needs? And what Matthew does here, he quotes Isaiah 53. And here's the main point for that part.
Usually Isaiah 53 is associated with Jesus on the cross, but Matthew doesn't just do that. He associates the suffering servant who carries our infirmities and our sorrows with Jesus' ministry, not just the cross. So is Jesus at the cross right now? No. But the main theme of Matthew is God with us. I'm with you to the very end. Emmanuel, God with us. And so is Jesus at the cross right now? No. Where's Jesus at? God is living and active in ministry. And what we just read, it's a lot of what God is doing. But we should respond like the leper. We should intercede like the centurion. And when God helps us, we should stand up and faithfully participate like Peter's mother-in-law. So tenemos esta pregunta. Solo es una. Ya me han dicho que son muchas. Después de enseñar con toda autoridad en la montaña, Jesús desciende y comienza a encarnar el sermón del monte con sus acciones. Se acerca a los marginados, restaura al excluido, recibe al extranjero y sana a una mujer, revelando que el reino de Dios cruza barreras y trae restauración. Y esta es la pregunta: ¿qué te ha interrumpido en nuestro estudio de hoy y por qué? You can go ahead and read that question. Vamos a tomar 2-3 minutos. Acércate con alguien cerca de ti y comparte qué te ha sorprendido, qué te ha interrumpido de nuestro estudio hoy y por qué. Adelante. Go ahead and meet with someone and you can share your thoughts to this question. What has interrupted you in the study today and why? And then we'll pray for communion. So, adelante. Muy bien, vamos a orar para tomar comunión. We'll say a prayer, we'll take communion. Si necesitas comunión, levanta la mano. Y Edgar, que está ahí a un lado de la comunión, Edgar Montes, les va a traer comunión. So, gracias, Edgar. Ok. Ahora sí, ¿verdad? No sacó nada y ahora sí. Otra pregunta podemos hacer es: ¿quién eres en este pasaje? Está el centurión, está el siervo, está la suegra, está el hombre de lepra, pero también está la audiencia que, pues, otro rabí, ¿no? Entonces, ¿quién eres actualmente en este pasaje? Pero por la pregunta más importante: ¿quién deberías ser en este pasaje? Y ahí tienes un Dios dispuesto. Sí quiero. So 2 more quick questions before we take communion. Who are you in this passage? Are you the centurion, the servant, the mother-in-law, the man with leprosy, or simply one of the audience members, just kind of going with the flow? But the more important question is, who should you be? And note, there's a God with us, comes down, is with us, among us, and is willing. And so he touches, he speaks, and he enters our home.
el Dios que viene, que toca, que habla y entra a nuestro hogar. Amén. Vamos a orar, tomamos